Sí. Entonces, explicación de cómo se diligencia la guía para la bibliografía comentada para el desarrollo de los artículos de investigación en el marco de las clases de teoría de la organización del espacio. Esta guía para bibliografía comentada se desarrolla también para otros cursos, entonces esta explicación es pertinente para todos los que lo utilicen. ¿Listo? Entonces, empezamos. ¿Qué es una bibliografía comentada? Una bibliografía comentada, una bibliografía comentada es un texto, un formato que permite desglosar los textos que se van a utilizar dentro del artículo de investigación. Entonces, la bibliografía comentada, ¿qué permite? Permite, primero, tener una referencia detallada de los textos que estamos utilizando. ¿Para qué? ¿Para qué sirve una bibliografía comentada? Primero, para crear, y lo más importante es crear un acervo de información. ¿Qué es un acervo de información? Un acervo de información es como un archivo de información sobre bibliografía. Entonces, cuando nosotros terminemos nuestro curso de teoría de la organización del espacio, lo que va a pasar es que vamos a tener un archivo de bibliografías que nos van a permitir saber qué textos tengo y de qué tratan. Eso es muy importante y eso hace parte de mi metodología de trabajo con mis grupos, y en todos los grupos trabajo lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en insistir en la propuesta de investigación. Uno, porque la universidad lo requiere, y dos, porque el tema de investigar es fundamental para el entorno académico. Entonces, hacer una guía de bibliografías comentadas va a permitir construir ese acervo de información, cosa que cuando los estudiantes terminen, todos y todas vamos a tener estas guías llenas. Es decir, vamos a tener una carpeta con todas las bibliografías comentadas de todo el curso. ¿Ustedes se imaginan lo enriquecedor que es tener todas las bibliografías comentadas de todos los estudiantes que trabajaron? Cuéntenme por qué creen que eso es importante. A ver, ¿les escucho? Puede ser porque nos ayuda a comprender mejor el artículo del otro compañero, y porque pues aparte nos sirve como para reforzar los temas de los que el compañero está hablando. Sí, pero más allá de eso, David, ¿es David? Sí. Sí, más allá de eso, David, sí, porque en el caso de ver sus nombres ahorita en la pantalla, más allá de eso es porque yo como estudiante voy a tener un archivo de todos los textos y todos los temas, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a mi otro semestre, yo voy a poder utilizar este archivo, este acervo de información de bibliografías, y voy a poder referirme a él para nutrir mi clase. ¿Me hago entender? Entonces, como investigadora en formación, esta guía de bibliografías comentadas me va a permitir a mí tener como un mapa de los autores, de los temas que ya hemos trabajado con anterioridad y en otras clases, que me permitirán nutrir mi proceso académico en todo lo que dure la carrera. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí me hago entender, compañeros? Aparte de David. Bueno, entonces ya pasando del objetivo, porque me parece interesante que ustedes me preguntaran, ahorita que estábamos discutiendo sobre la metodología de la clase, ¿por qué tenía esa metodología? Pero ¿por qué, profe? Me decían ustedes, ¿por qué? Y les expliqué por qué, ¿no es cierto? Entonces ahora les estoy explicando además el por qué de la bibliografía comentada. Y esa es la razón. Entonces aquí, título del documento. ¿Cuál va a ser el título del documento? Entonces, geografía, un arma para la guerra. ¿No es cierto? Ese es el título del documento. ¿No es cierto? Ya sea libro,
ya sea libro, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, es una conferencia. Artículo, sea libro, artículo, espérame, ya pienso, capítulo de un libro, tesis, ¿qué más? Documento institucional, que son POTS o planes de ordenamiento, etcétera, planes de desarrollo. Conferencia. La conferencia entonces tendrán que, pues la verdad una conferencia no entra dentro de la bibliografía comentada. No. Puede ser anexa, pero Y, tendrá que tener otro formato y podrás, digamos, ser creativo y ver cómo puedes desarrollar ciertos puntos, pero eso no te lo valgo entre bibliografías comentadas. Esto es lo que incluye la bibliografía comentada. Entonces, aquí tenemos el título del libro, del documento, ya sea un libro, ya sea un capítulo del libro, una tesis, un documento institucional, un POT, una cartilla, que a veces también hay cartillas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. profe, es que a mí el texto de los espacios del capitalismo global me parece como una conferencia pronunciada. ¿Cómo una qué? Como una conferencia pronunciada. ¿Cómo hace una conferencia pronunciada? Pues dice, los espacios del capitalismo, conferencia pronunciada por el doctor David Harvey en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el 20 de diciembre del 2006. Bueno, pero entonces eso tiene base en un libro, que son los espacios del capital de David Harvey. Entonces lo que puedes Ya, hacer es hacerlo del libro de espacios del capital. ya. Pero igual la puedes colocar como otras referencias, ¿sí? Pero no dentro de la misma bibliografía, sino que Dentro de la bibliografía haciendo del artículo, referencia, haciendo referencia al libro de los espacios del capitalismo, del hago capital. referencia a eso, de los espacios del capital, hago referencia ya me olvidé. ¿A la conferencia? Bueno, a la conferencia eso. Sí, pues es que esa conferencia la puedes colocar como otras referencias dentro de tu bibliografía del artículo. Porque una cosa es Ah, la ya. bibliografía que va en el artículo A son las referencias bibliográficas en normas APA. Entonces, aquí está la bibliografía comentada de cada texto, que va anexo al artículo, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, este es un documento que se desarrolla para cada referencia bibliográfica, ¿sí? Y ya en el artículo van las referencias bibliográficas u otros anexos que hayas utilizado, ya sea un video, ya sea una conferencia, ya sea bueno, qué sé yo, sí, otro tipo de, unos mapas, unas imágenes, unas fotos, qué sé yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí podría ir lo que sería la producción del espacio de la teoría de la producción del espacio, como un libro. Sí, o sea, lo pones como un libro, sí, pero si es una Ah, conferencia, lo ya, pones como una conferencia. Entonces ah, ya. aquí, título del documento, Geografía, un arma para la guerra, ¿sí? Tipo de documento, entonces ya sea libro, artículo, capítulo del libro, aquí vas a colocar libro, aquí vas a colocar capítulo del libro, acá autor, pues entonces aquí colocamos ahí la cosa, ¿sí? Mm, Porque él es el autor de ese libro. Estoy poniendo un ejemplo. Fecha de publicación. Entonces tenemos fecha de publicación 1985. ¿Sí? Estoy hablando en borrado. 1985, pero si tenemos la fecha exacta, entonces noviembre 2 de 1985. ¿Sí? Editorial, entonces aquí voy a poner Ícara. Editorial Ícara, es un ejemplo. Ícara, ¿sí? La editorial. Tema central. Entonces, ¿cuál sería el tema central de este libro? Entonces, el autor define la geografía en diferentes ámbitos
desde la geografía escolar, la geografía del espectáculo y la geografía como estrategia para la guerra. Punto. Desde una perspectiva crítica de los discursos o de las propuestas del determinismo. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen? Por favor, abran sus micrófonos y digan si me siguen. Y sí, profe. positivismo francés. Entonces, aquí estoy eligiendo un texto, ¿no es cierto? Estoy hablando en borrador, pero bueno, lo que estoy escribiendo sí tiene que ver con el texto, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, discúlpenme, la redundancia. Aquí estoy determinismo y aquí, listo. Entonces, coloco título, coloco acá si es libro, capítulo, plan, cartilla, autor, ojalá su nombre completo, fecha de publicación, editorial, porque hay varias editoriales, pero ustedes dijeron, no, yo tomé Ícaro, yo tomé Ítaca, yo tomé Fondo de Cultura Económica, yo tomé Siglo XXI, yo tomé Siglo del Hombre, yo tomé Norma, yo tomé, ¿cuál es la otra? Capitán Swing, yo tomé, en fin, ¿sí? La cantidad de editoriales. Ahora, tema central. El tema central tiene que ser corto y concreto, ¿sí? El autor define la geografía en diferentes ámbitos. O sea, ¿qué tiene el libro de Lacoste de un arma para la guerra? Es un libro corto, pero es un libro muy, digamos, concreto en términos de hablar de las geografías que se estaban definiendo en esa época y decía cuál es la geografía escolar, cuál es la geografía del espectáculo y cuál es la geografía como estrategia para la guerra, que es la que nos enseña en las clases. Listo. Entonces después, pero también es muy importante decir que es desde una perspectiva crítica, sobre todo de las propuestas anteriores del determinismo geográfico alemán y el positivismo francés, ¿vale? O sea, Lacoste, con ese libro y con esa publicación, hizo un parteaguas en términos de hacer una crítica al determinismo y al positivismo francés. Entonces, ahora, observaciones. En observaciones ustedes pueden explicar cosas que les parecen interesantes del texto. Entonces ustedes pueden decir aquí, pueden decir observaciones. El texto es escrito por un geógrafo con perspectiva crítica, por lo tanto considero que sus aportes fueron fundamentales para la teoría geográfica o para entender la evolución de la teoría geográfica. ¿Sí? Entonces, ustedes van a colocar acá algo que consideren es importante dejar claro en las observaciones, ¿sí? O también acá, ¿listo? Entonces, el texto es escrito por un geógrafo con perspectiva crítica, por lo tanto, considero, esto es como estas observaciones son de su parte, entonces yo aquí coloco, estas observaciones son de ustedes. Hay dos momentos en el texto. Entonces, hay un momento en el que dice tipo de documento, pues el documento. Artículo, autor, fecha, institución, tema central. Esto es del documento, ¿sí? Hasta aquí todo esto es del documento, pero estas observaciones son de ustedes. ¿Me hago entender la diferencia? ¿Me hago entender? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Contéstenme, porfa, es que no los... Tengo 13 personas, pero no me contestan. Bueno, entonces estas son de ustedes, entonces ustedes escriben acá una observación. Ahora, objetivos del texto. Ustedes tienen que definir claramente en este apartado
¿Cuáles son los objetivos del texto? Entonces, ¿qué persigue el autor? Entonces, primero, explicar que hay diferentes geografías en la enseñanza, de la misma. Por lo tanto, lo estratégico de la ciencia geográfica se queda en las instituciones del Estado. Digamos, ese sería el objetivo principal de ese texto. Ustedes tienen que sacar el objetivo principal. O sea, ¿qué es lo que me permite a mí una bibliografía comentada? Que ustedes puedan evidenciar que entendieron el texto que están abordando. ¿Sí? Ese es otro de los objetivos de la bibliografía comentada. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es el objetivo del texto de Isla Cosco? Yo les digo, no, pues explica que hay diferentes formas de enseñar la geografía, pero que la geografía que se enseña no es la misma geografía que está dispuesta en el Estado. Claro, estamos hablando para una época diferente a la actual. Entonces, ese sería el objetivo. Partes que constituyen el texto. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene el libro de la geografía del arma para la guerra? Yo lo tengo por aquí. Más o menos tiene como 12 capítulos. ¿No es cierto? 12 capítulos. Entonces, ustedes van a colocar aquí capítulo 1, nombre. Capítulo 2, nombre. Y así sucesivamente. Si tiene 3, 12, 15, 20, 2. ¿Sí? O si es un artículo. En el caso de un artículo, los artículos lo que pasa es que se dividen por, a veces hay una introducción, a veces no, siempre hay una introducción, pero el artículo se puede dividir en 3 partes. Y a esas 3 partes les dan nombres, entonces aquí hay que ponerlos, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Si es un capítulo, los capítulos de los libros también tienen partes. Esas partes colocarlas. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí, o sea, allí en el caso de un libro iría lo que es básicamente el índice. Exacto, es como un índice. Es como un Ya, índice. Lo que pasa es que no pongo índice porque es que los artículos no tienen índice. claro. Los capítulos no tienen índice. Entonces, partes que constituyen el texto son estas partes dependiendo el texto que estás abordando. ¿Sí? Vale. Bueno, perspectiva teórica del texto, perspectiva teórica conceptual y metodológica también pongamos acá. Aquí en esta parte nos quedamos a veces mucho tiempo, pero es, digamos, si yo hablo de Lacoste, hablo de una perspectiva crítica de la geografía, ¿sí? Pero entonces ustedes me van a decir, sí, profe, pero yo tengo un POT, pero yo tengo entonces el plan de desarrollo, entonces eso es una perspectiva de política pública institucional, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces me dicen, no, pero es un artículo, entonces pues sí, pero el artículo tiene unos autores, entonces ustedes dicen, no, a mí me parece que es más una perspectiva positivista, o entonces no, es más posmoderna, ecléctica, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces ahí ustedes, aquí en esta parte hay una tarea para ustedes en términos de cómo se comprende el texto. Y ustedes dicen, bueno, si ustedes dicen, realmente no lo entendí, entonces dicen, el autor no plantea una perspectiva clara de abordaje, si no lo comprendieron o no sé, ¿sí? Claro, ¿sí? De abordaje, parece que recoge conceptos de diferentes teorías y los desarrolla. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender este aparte cómo se llena? Este perspectiva teórica, conceptual y metodológica. Entonces, otra cosa es la metodología. Entonces dicen, la metodología que trabaja es participativa porque incluye métodos como la carta social y los grupos focales.
porque puede ser una investigación, puede ser una tesis. ¿Sí me hago entender? Entonces allí nosotros vamos a colocar como esa perspectiva teórica conceptual del texto que estoy trabajando. ¿Me hago entender esa parte? Allí no se me vayan a enredar. La idea es que ustedes logren, cuando leen, yo sé que esto es una expertise que se va desarrollando. Ustedes van a decir, pero nos está exigiendo mucho para tercer semestre. No, el tema es que nosotros tenemos que ir desarrollando esa forma de capturar la esencia de los autores, ¿sí? Esa forma de capturarla y decir, yo entiendo desde dónde me está hablando. Yo creo que es una visión muy de Estado, es una visión muy neoclásica, es una visión muy... Claro, ustedes dicen, sí, pero yo no tengo todo eso en la cabeza. Pero hay que irlo desarrollando, ¿vale? Si no se tiene tanto la claridad, entonces colocan, no lo plantea, pero lo que sí considero es que toma los siguientes conceptos. Entonces lo que pueden decir aquí es que el autor o la autora toma los siguientes conceptos desde esta perspectiva, Entonces, digamos, lo que se volvió como cliché, ¿no? Entonces, sí, la construcción del espacio social. Entonces, todo es construcción del espacio social, pero nadie habla realmente de lo que significan las relaciones sociales en la producción del espacio. Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, aquí decimos, los autores dicen, él dice, espacio como construcción social. Ah, listo. Entonces, ustedes no me están diciendo cuál es la perspectiva como tal, pero me están diciendo que él toma el concepto de espacio como construcción social. Yo ya estoy entendiendo desde dónde me está hablando. ¿Me hago entender? Entonces, para que puedan desarrollar esta parte es muy importante. No es tan largo, realmente tiene que ser muy concreto, pero es de donde ustedes extraen la esencia del autor, ¿sí? ¿Desde dónde habla el autor? ¿Qué posición toma? Porque ustedes así no lo noten, no, sí, nosotros notamos los autores qué posición están tomando frente a la realidad y frente a lo que exponen. Entonces lo que quiero es que ustedes coloquen aquí eso, ¿vale? Esa parte 7 queda listo. Tengo 5 minutos para terminar. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, resultados, conclusiones centrales del texto. Entonces acá ustedes van a poner cuáles fueron los resultados o las conclusiones centrales del texto, ¿sí? Esto puede aparecer en el texto y puede que no. Si no aparece, ustedes lo tienen que desarrollar. Entonces ustedes dicen, listo, hice la tesis, leí la tesis de un compañero de pregrado sobre el conflicto de uso de tierra. Entonces ustedes dicen, ¿cuáles fueron los resultados de él? Listo, entonces, explica que los conflictos de uso de la tierra están asociados a la tenencia, a la tenencia de la misma y la inequidad, inequidad en términos de su disposición. ¿Sí? Entonces eso puede ser una conclusión o un resultado, ¿sí? Que yo haya hecho una tesis sobre el conflicto de la tierra, sobre los conflictos de uso, pero voy a estar definiendo que realmente los conflictos de uso tienen que ver con la tenencia misma y las inequidades en términos de la disposición de la tierra. En manos de algunos y no en manos de todos. Por ejemplo, si yo digo de la COS, ¿cuál es uno de sus resultados o conclusiones? Pues sus resultados y conclusiones es que en efecto la geografía como estrategia no es la que se enseña en la escuela, ni la geografía del espectáculo. Se utiliza un tipo de geografía un poco como enmascarada para enseñarle y decir que la geografía es una cuestión de localizaciones, de lugares, o una geografía más del espectáculo, como él le explica, lo que se muestra, del turismo, de los paisajes, pero no se explica realmente que la geografía es un arma para la guerra y es completamente estratégica. Entonces sería la conclusión o el resultado del texto que yo estoy analizando, ¿vale? Análisis, interpretación, reflexión, comentario, resumen crítico del contenido. Todo esto hasta acá, esto es del autor del texto, acá, ¿sí? Yo aquí les coloqué, estas observaciones son de ustedes, pero todo esto lo sacan del autor, todo esto lo sacan del texto. Ahora, los resultados también lo sacan del texto,
Pero el punto 9 también es de ustedes. ¿Y qué significa de ustedes? Pues que ustedes tienen que desarrollar esta reflexión. Esta reflexión deben desarrollarla ustedes. ¿Sí? Deben desarrollarla ustedes con base en el texto. Entonces ustedes dicen resumen crítico del contexto del documento, máximo 3 párrafos. Máximo 3 a 4 párrafos. ¿Sí? Máximo, no pueden ser más, pero no pueden ser mínimo un párrafo. Entonces ustedes aquí tienen que hacer un resumen crítico del contenido del documento. Decir sí, en efecto, concuerdo con el autor cuando define el territorio como ¿sí? O no estoy de acuerdo con los resultados y los postulados del autor en referencia o con referencia a tal tema. ¿Sí? Pero eso es una producción de ustedes. Aquí es donde ustedes tienen que trabajar más. ¿Me hago entender? ¿Me siguen? Y ya con esto termino porque ya tengo un minuto. Y nos vemos el viernes, ¿vale? Entonces, les envío al WhatsApp ahorita los horarios y demás. Bueno, los horarios son los mismos de clase. Aquí, aporte que realiza el texto de su aprendizaje. Este también es de ustedes. Y me queda menos de un minuto. ¿Me siguen? Sí. Y estos aportes que realiza el texto a su aprendizaje, esto también es de ustedes, tienen que ser desarrollados. ¿Qué me aporta? Como mi trabajo como tal, como geógrafo, como estudiante, como investigador, ¿qué me aporta? ¿Listo? Entonces ahí termina la referencia y este texto ya se los envío al WhatsApp. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el viernes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Que estén bien.